La Catedral de Toledo, la Catedral Primada de Toledo, es centro no solamente de la Archidiócesis de Toledo, sino que también alberga numerosos acontecimientos, no solamente religiosos y litúrgicos, sino también artísticos y cómo no, históricos. Cuando nosotros pensamos en la catedral, tenemos que pensar en algunos hechos importantes que ocurrieron, como la imposición de la casulla de la Virgen María a San Ildefonso, que era no solamente estudioso, sino muy devoto de ella. También tenemos que recordar que la Catedral de Toledo recibió el apoyo y la influencia de la realeza castellana. No quiero dejar al lado aquellos sepulcros que aparecen durante todo el recinto, en todo el recinto de la catedral, de nobles, de reyes, de cardenales, de arzobispos, en capillas, cada una con una denominación y bajo una advocación, capillas que les servían para rezar por su alma. Hoy, en el programa de Huellas de nuestro tiempo, vamos a presentar las capillas de la Catedral de Toledo en una publicación que les iremos anunciando a lo largo del programa, que se titula así: Capillas de la Catedral de Toledo, liturgia, historia y arte. Las capillas de la Catedral de Toledo tienen como punto de referencia la capilla mayor, como iremos viendo en el libro. Pero también en torno a ella hay capillas con nombres importantes. La capilla del mozárabe o del Corpus Christi, que alguien lo conoce con ese nombre, la capilla de Reyes Nuevos, la capilla de San Blas, la capilla de San Ildefonso, la capilla de Santiago. En todas ellas hay historia, hay rito, hay liturgia. Y hoy, para hablar de estas capillas, tenemos en el estudio a la autora del libro, que es doña Ángela Franco Mata. Doña Ángela es conocida no solamente en nuestros estudios, sino también en Toledo, y cómo no, en la catedral. Ella ya tiene publicado numerosos artículos y libros de temas religiosos relacionados con la catedral, incluso pues detallando temas interesantes como todo ese estudio bíblico que hay alrededor del trascoro, que a mí siempre me llama mucho la atención cuando visito la catedral. Doña Ángela Franco Mata es doctora en Historia del Arte, es toledana, aunque no viva actualmente en Toledo, toledana, autora del libro que tengo en la mano. La Catedral de Toledo da para mucho, y ella ha investigado mucho. En este libro ha puesto mucho empeño. En este libro ha puesto no solamente su saber, sino también su tiempo. Por ese motivo hemos reclamado en Huella de nuestro tiempo su presencia, que como siempre ella de buen gusto y agrado está con nosotros, con sonrisa, que es como hay que vivir, no con la risa solamente, sino con sonrisa. Así que, Ángela, muchas gracias por estar en el programa y poner a disposición de toledanos, y este programa se puede ver también en Internet. Quiere decir que otros que no sean toledanos verán el programa
y lo tratarán con el empeño de lo nuevo, de lo desconocido, pero también de lo bien trabajado. Así que muchas gracias, Ángela. Y mi primera pregunta y cuestión es, tú eres una estudiosa, una investigadora. No voy a citar porque tú has pasado por este plató en varias ocasiones con temas, ahora mismo se me ocurren, no solamente el Greco. ¿Quién se acuerda del azabache? ¿Verdad? Los peregrinos de Santiago que cuando iban en su recorrido por el Camino del Norte encontraban una piedra, el azabache, y lo llevaban a Santiago para que les hicieran sus amuletos, y todo eso fue presentado aquí por ti, más otro tipo de cuestiones que no voy a relatar. Así que aquí tenemos el libro. Aunque no sea nada más que de una manera rápida, ¿cuántas capillas hay en este libro? Pues las capillas de la Catedral de Toledo yo he contabilizado 32. Y es un poco aleatoria esta cantidad, porque algunas capillas son consideradas como altares, de manera que yo, las últimas capillas, María Magdalena, Santa Isabel de Hungría, el Cristo tendido, la Virgen de la Estrella y la Virgen de la Santa Lucía, las he puesto como si dijéramos en una especie de apéndice. Pero creo es interesante, por lo menos para un vistazo general de la catedral, mencionarlas en el orden que me pareció muy interesante el que dijeras al principio, que todo gira en torno a la capilla mayor, como no podía ser de otra manera. La capilla mayor, con la distribución de capilla de Santa Cruz o la antigua capilla de Reyes Viejos, la primitiva capilla mayor, la cripta con la capilla del Santo Sepulcro, la remodelación de la capilla de Santa Cruz y el retablo de los siglos XV y XVI, obrado bajo los auspicios primero del cardenal Mendoza y luego, sobre todo, del cardenal Cisneros, la actual capilla de Reyes Viejos o de Santa Cruz o del Espíritu Santo o Nuestra Señora del Alcázar, porque una cosa interesante dentro de las capillas es, hay que ver la denominación diferente por la que han ido pasando a través de los siglos. Enrique II y la primitiva capilla de Reyes Nuevos, que no es la actual, sino que la del actual emplazamiento está en otra parte. Bueno, a continuación, a la derecha de la sacristía, la capilla mozárabe o del Corpus Christi, capilla de la Epifanía, la de la Concepción, de San Martín, San Eugenio, la del Sagrado Corazón, antes denominada y dedicada a Santa Lucía, capilla de Santa Ana, capilla de San Juan Bautista, capilla de San Gil Abad, de San Nicolás, de la Trinidad, de San Ildefonso, donde está sepultado el cardenal don Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, capilla de Santa Leocadia, capilla del Cristo a la Columna, llamada también de los estudiantes, la sacristía, antigua capilla de San Andrés Apóstol, antecapilla, que era la antigua capilla de Santa Marina y capilla de Nuestra Señora del Sagrario, capilla de San Pedro Papa, considerada y a efectos reales como una parroquia, capilla de Santa Teresa, llamada también de la Piedad o del Tesorero, capilla del Bautismo, de Nuestra Señora de la Antigua, de Doña Teresa de Haro, de la Descensión, de la de San Blas o del arzobispo Pedro Tenorio, y luego las ya mencionadas capillas del Trascoro. Este estudio, que no es de un año ni de dos, tuvo su origen en ese magnífico libro del año 2010 que fue coordinado por Ramón González, a quien le dedico un recuerdo muy cariñoso,
porque me encargó que trabajase sobre las capillas y también sobre el coro, no solamente el trascoro, sino todo el coro. Y recuerdo que me dijo: Ángela, para las capillas has escrito demasiado. Digo, dice, y para el coro lo mismo. Digo, perdona, las capillas ocupan toda la superficie de la catedral, salvo los ánditos, de manera que era bastante normal. Y entonces, pues, puesto que había mucho material inédito, luché para que se publicara completo el texto, y agradezco a la catedral el que finalmente haya podido salir. Sí. El libro, que yo lo tengo en la mano, es un libro muy ilustrado, es un libro bien presentado, en papel adecuado. Luego es una publicación que vale la pena tenerla. Yo no quiero hacer publicidad para la compra del libro, pero sí para los estudiosos, y los que sean menos estudiosos, solamente en algún momento los toledanos, oye, sí, ¿y quién recuerda que Cisneros hizo el altar mayor y que hizo el retablo, o que en el coro las rejas son de fulano o de tal? Pero aquí, pues aunque no te lo aprendas, en un momento dado se puede tener como libro de consulta. Ángela, la catedral tiene mucha historia. ¿Cuándo empieza esa historia toledana? Porque antes hubo otra iglesia, mezquita. Efectivamente. De hecho, la capilla de la Descensión es el elemento clave para entender la catedral, porque allí donde se produjo el milagro en época visigoda es el milagro de la descensión de la Virgen para dar la casulla a San Ildefonso, pues es un suceso del siglo VII. Entonces, después, posteriormente, pues surge la mezquita. Curiosamente, en este sentido, de la disposición de todo lo que es el cuerpo de la catedral, salvo la girola, que es totalmente francesa, don Fernando Chueca Goitia lo adscribe un poco a la disposición de las naves de la mezquita. Desde luego son 5 naves, es una disposición de una gran anchura, y luego, pues ya en el siglo XIII, se acomete la construcción por don Rodrigo Jiménez de Rada, que conforma ahí unos elementos desde el punto de vista teológico que no se había, digamos, analizado suficientemente. Y ahí está el credo apostólico, también con la referencia a los profetas, en el denominado doble credo. Este doble credo surge en Centro Europa y en objetos de arte móviles hacia el siglo XII en la zona del Mosa, y de hecho hay un altar precioso, y hay varios más, pero vamos, uno que yo he analizado en el Museo de Artes Aplicadas de Berlín. Luego ya continúa, y aquí se pone en consideración en el siglo XIII. La Catedral de Toledo es prácticamente contemporánea a la Catedral de Burgos. Solamente hay 5 años de diferencia, una en 1221 y otro en 1226. Ángela, ha resaltado el acontecimiento muy importante, o posiblemente el más importante que hay en la catedral. Pero todas esas capillas que has enumerado, alguien se puede preguntar, ¿y para qué tanta capilla? Efectivamente, es que yo, que he visto muchas catedrales, he observado que la Catedral de Toledo es especialmente espectacular en el dominio de las capillas. La catedral que yo amo mucho, sobre la que he trabajado mucho y que es de mi tierra, que es la Catedral de León,
tiene varias capillas, pero desde luego no tiene la enjundia que tienen las capillas de la Catedral de Toledo, porque la cantidad de ellas que son, comenzando por la Capilla Mayor, que creo que se podían decir algunas cosas, ¿verdad? Es importante el considerar en una catedral que no solamente están los canónigos y el arzobispo o el obispo en su caso. En la Edad Media, desde luego, la realeza era absolutamente fundamental. Y a diferencia, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, que se hizo enterrar en la Catedral de Sevilla y al final ya de la conquista de Granada, los reyes católicos se hacen enterrar en Granada, que esto es como un gran cementerio real. Hay una serie de reyes que, siguiendo la tradición del reino visigodo de Toledo, se hacen enterrar en Toledo. Uno de ellos, por ejemplo, Sancho IV, la Capilla Mayor, que ahora la disposición nada tiene que ver con la antigua, pero animo al lector a que lea esto porque es una cosa bastante complicada y muy útil para conocer la división que en su momento hubo, como para Capilla Mayor y también para enterramiento real, de la misma manera que también hubo esto en la catedral, se construyó en la Catedral de Córdoba y también en la Catedral de Palma de Mallorca, que con esas desvirtuaciones de Gaudí pues ahora no se entiende nada. Pero bueno, la idea desde luego fue Ángela, los dobles niveles. Con esa idea general iniciamos en la Capilla Mayor como punto de referencia. Muy bien. Como inicio del recorrido que vamos a ir haciendo. Efectivamente. Historia, arte, acontecimientos que ocurrieron. Vamos a ver, hay una cosa que a mí me ilustró mucho y se lo agradezco a Ramón González, que fue el poder dar una vuelta a una altura en el ámbito superior de lo que es la capilla, mayor, y detrás del retablo descubrí, ya lo habían descubierto, la existencia de dos angelitos, dos amigos. Esta Almudena Cros, que me sacó muchísimas fotografías de aquí, y le estoy muy agradecida, y Nixon, Nike, un inglés, pero no se conocía la identidad de esos angelitos. Entonces, a pesar de las malas condiciones de visibilidad, pues pude, y esto sí que fue creo que un hecho importante para conocer la problemática de la coronación de los reyes, pues pude descubrir que uno de los ángeles lleva unas palomitas y el otro lleva una corona. Bien, pues leyendo las crónicas de las coronaciones de los reyes de Francia en la Catedral de Reims, pude deducir que lo que allí se hacía al natural, aquí se trasladó a la piedra. De manera está en la que girola, ¿no? Está en la no en la girola, sino en la Capilla Mayor, justo detrás del retablo. Sí. Pero claro, el retablo es tan inmenso que ha cubierto absolutamente todo eso. Pero eso es un referente muy importante del siglo XIII, que ya había también, digamos, unos antecedentes de alguna manera relacionados con los reyes, como es más que San Fernando con el que se ha identificado Alfonso X el Sabio y su esposa Beatriz de Suabia en el claustro de la Catedral de Burgos, intercambiándose los anillos. Es decir, que ya los referentes están pero ahí lo que vemos pero aquí es la coronación. Lo que vemos de la Capilla Mayor se debe a Cisneros. Bien, más antes de Cisneros ya se debe
al cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza, si no es por los Reyes Católicos, desde luego no hubiera tenido ese sepulcro que tiene, donde eliminaron en una noche la costanera de la parte de la epístola, porque solamente se conserva la de Santa Lucía al otro lado, a la parte de la derecha, y este mandó destruir toda la costanera, y se mandó realizar un sepulcro suyo ya en estilo totalmente renacentista. Pero eso ya es muy obra posterior, de Sansovino, no es posterior. ¿No? Porque hay que tener en cuenta que el Quattrocento italiano va con antecedente del resto del Renacimiento en los demás países. Bien, pues él también ideó ya el retablo mayor. Entonces, la parte de abajo está más vinculada, la parte de la predela está ya más vinculada con él. Pero le sucedió Cisneros. Cisneros, que era un personaje enormemente inteligente y además con mucha capacidad de trabajo, el autor de la Biblia políglota, el que ideó la renovación del rito mozárabe, pues él tenía un gran amor por la Eucaristía. De ahí que la colocación en el centro de una custodia similar, es decir, tomada de la de Enrique de Arfe, pues habla muy a las claras del carácter eucarístico. Y todo eso lo adornó, lo completó con unos ciclos iconográficos que se refieren al año litúrgico. Pero luego también hay que tener en cuenta otra cosa, que hay enterrados algunos de los reyes, ninguna berenguela, como se ha dicho por ahí en las guías, sino que son reyes. Yo lo dejo desde luego ahí indicado, y ya sobre esto trabajó Gutiérrez Baños, un profesor de la Universidad de Valladolid, que hizo su tesis doctoral sobre las empresas artísticas de este rey. Entonces, pues, lo que se hizo fue trasladar los restos de los reyes que estaban en la capilla de Reyes Viejos para colocarlos en la capilla mayor. Pero no están los restos, sino que esos son cenotafios. Cenotafios, es decir, que son monumentos funerarios, pero que no tienen al interfecto. Y son de madera. Son muy interesantes, desde luego. Unos son del siglo XIV, pero la mayoría están obra de Copín de Holanda, que trabajó mucho, también incluso en el grupo maravilloso que hay en la cripta, de la cual se ha dicho, hay como dos teorías: si se hizo al comienzo de la catedral o se hizo en el siglo XV. Mira, lo del siglo XV no tiene peso ninguno, porque no tenía sentido poner eso ahí. ¿Para qué? Para nada. Porque eso, yo he leído un artículo hace poco a propósito de estos temas en la Catedral de Oviedo, y me da la sensación que pervive esta cuestión en la Catedral de Toledo, dentro de lo que está relacionado con el Santo Sepulcro. De hecho, ahí está el Santo Sepulcro, ¿verdad?, con una serie de personajes. En la cripta. Bien, ¿y el retablo? ¿Qué podemos decir del retablo? Del retablo mayor. El retablo mayor, pues, ha sustituido, curiosamente, a un retablo de dimensiones muy inferiores, que era pictórico del siglo XIV, y este retablo, que es de una inmensidad, es dentro de los grandes retablos de los siglos XV y XVI, pues forma, digamos, conjunto con el de Oviedo y con el de Sevilla, que son unas magníficas obras. Entonces, como antes mencioné, así como de pasada, fue dedicado por el cardenal Cisneros, que tenía una gran devoción por la Eucaristía, a la Eucaristía.
De hecho, la Eucaristía en Toledo con el Corpus es una cuestión absolutamente unida. Sí. Y luego, pues, se han realizado 3 programas iconográficos que yo los analicé detenidamente y forman parte de la liturgia y de las devociones, de lo que es el año litúrgico a lo largo del propio año. Es decir, hay un ciclo de Navidad y eso está vinculado con los gozos de la Virgen. Hay un ciclo de la Pasión y está vinculado con los dolores, con las horas de la Pasión, y luego otro ya después que remata con el juicio final, y eso una vinculación muy clara con el credo. Es decir, es todo, pero que las lecturas pues, no es que se tengan que hacer por separado, como bien me enseñan en mis clases de teología, es que hay muchas cosas que pueden tener diferentes lecturas relacionadas unas con otras. Y llegamos a la mitad del programa y estamos en el principio, pero bueno, tendremos que hablar de todo lo que sea necesario del libro, de tu experiencia en la segunda parte. Así que, amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, un descanso y seguimos con ustedes. Huellas de nuestro tiempo sigue con ustedes y también nos acompaña hoy el libro titulado Capillas de la Catedral de Toledo, Liturgia, Historia y Arte, escrito por doña Ángela Franco Mata, que tenemos el placer y la dicha de tenerla en el estudio. Está con nosotros en el estudio. Nos está hablando de las capillas, su función y cómo la Catedral de Toledo es única en el número y también en las advocaciones de estas capillas. Después de hablar de la Capilla Mayor, Ángela, como punto de inicio y de partida, muy próximo en la girola, en la parte posterior del altar mayor para nuestros oyentes, para nuestros espectadores, encontramos una capilla que tiene enterrado a 2 cardenales. Voy a empezar por el primero, el cardenal Gil de Albornoz, que a mí me atrae mucho por el Colegio Español de Bolonia. Efectivamente, que lo fundó él. O sea que hizo una gran labor él en Italia. De hecho, tuvo unos contactos muy grandes con los papas de la época de Aviñón, tan tremenda, y ya yendo hacia la idea de retornar a Roma, para lo cual incluso santos importantes pues animaron a ello, como Santa Brígida y como Santa Clara. De manera que además murió en Viterbo. Allí hay unos sepulcros estupendos y maravillosos de papas, pero él fue traído, se tardó, digamos, bastante tiempo, fue traído a Toledo y aquí se le organizó una capilla para la cual se sacrificaron 3 de las capillas pequeñas y originales que conformaban, claro, la girola de la propia catedral.
La verdad es que es muy diferente, y eso que comentabas a propósito de las advocaciones es un tema muy importante que yo trato bastante aquí, porque entre otros no tiene nada que ver con esta capilla, pero sí con la zona donde está situada. Pues hay una capilla que posiblemente se encuentra entre las primeras, dedicada a Santo Tomás de Canterbury, de manera que es una cosa interesante también a propósito de referentes de prioridad que tenía la Catedral de Toledo. Bien, esta catedral es una capilla magnífica que remata en una cúpula, y esta cúpula, que luego seguirá también en la capilla de Santiago, no es nueva. Esa fue ideada por se llamaba Capilla Barbazana porque fue construida por Barbazán en la Catedral de Pamplona. De manera que el siglo XIV tiene estos referentes iconográficos magníficos que luego se reflejan aquí en la Catedral de Toledo, en la capilla de Albornoz. El sepulcro del cardenal Albornoz es exento, es un sepulcro del siglo XIV, tiene diferente, digamos, autoría la parte del yacente y la parte del sarcófago, y aquí nos encontramos con una escuela que tuvo una enorme importancia, que era la de Ferrán González. Y aquí no quiero silenciar el nombre de Teresa Pérez Higuera, porque hizo un trabajo excelente a propósito de los sepulcros de esta escuela. No solamente los que hay en la catedral, sino que también hay en otros lugares de Toledo, también un obispo de Ávila, y también pertenecen a esta órbita los sepulcros de los Quejana, allá en Álava. De manera que el referente artístico de la talla del alabastro es muy importante para el siglo XIV dentro de la Catedral de Toledo. Este es un sepulcro, digamos, de los primeros. Luego, puesto que vamos también mencionamos a continuación la capilla de San Blas, sí. Esa capilla está en el claustro, ahora está abierta, y en todo su esplendor y toda su belleza se pueden ver esas magníficas pinturas italianas del siglo XIV, donde se ha ideado, y esto es un descubrimiento de Polo Benito en 1925, el credo apostólico, pero no hecho a base, por ejemplo, de inscripciones y los propios nombres de los apóstoles, como por ejemplo hizo Nicolás Francés en el retablo que se conserva actualmente en el Museo de Santa Cruz, sino que se hizo con las correspondientes escenas, a partir de la Anunciación, todo lo que son los 12 artículos hasta el juicio final. Eso ya aparece también en otros lugares de Europa. Porque claro, hay que tener en cuenta que está Starnina, a quien se le adscriben estas pinturas, era un italiano que vino a España, que trabajó bastante en Valencia y que también trabajó aquí, e hizo unas obras muy importantes en la Catedral de Toledo, entre ellas esta. ¿Y quién está enterrado además del cardenal Tenorio? Claro que sí, pues está el cardenal Tenorio, que además yo le profeso una especial simpatía, porque a él se debe el encargo del trascoro de la catedral, con la referencia, ¿verdad?, al Génesis y al Éxodo en relación con la vigilia pascual. Bien, pues está enterrado también su sobrino Arias de Balboa.
Los dos sepulcros son exentos, están pegados prácticamente uno al otro y conforman también un arte, que es el del siglo XIV, de esta escuela tan importante que trabajó en Toledo. Y luego ya se continuó con otros, ya en el siglo XV, que ya no tienen el mismo estilo relacionado con Italia, sino que ya eso tiene un estilo vinculado a los países del norte. Un pequeño retroceso, dejamos el claustro, la capilla de San Blas y nos vamos junto a la de San Ildefonso, donde has hablado de Gil de Albornoz. Yo te decía, también yo le tengo cierta predilección por ese desarrollo cultural que tuvo y la influencia que tuvo el Colegio Español de Bolonia para Toledo. Ya lo creo. Pero tiene al pie del cardenal Gil de Albornoz otro cardenal, hay que recordarlo a la fuerza, el cardenal Marcelo, enterrado. Hay que recordarlo porque él tuvo empeño en ser enterrado junto al cardenal Gil de Albornoz. Pues don Marcelo González fue el que me impuso a mí la veste. Era muy bonito al principio, ¿verdad?, de nuestra cofradía, el hacer esas ceremonias tan preciosas en la sala capitular de la catedral. Sí, fue muy bueno, pues personal. Ángela, junto a la capilla del cardenal Albornoz o San Ildefonso, está la de Santiago, con otro personaje también enterrado. Bien, y a decir simplemente, ¿verdad?, San Ildefonso, del cual hemos celebrado su fiesta hace unos días, es un personaje fundamental en Toledo, eso es, no se puede evitar. Y luego lo curioso es que están representadas unas escenas de la vida en la portada del reloj, y él, curiosamente, sus restos fueron a parar a Zamora, pero bueno, eso es otra cuestión. No hablemos de los cubicularios. Bien, pues la capilla de Santiago también sufrió el mismo proceso de sacrificar a 3 capillas, ¿verdad?, para realizar una enorme capilla que tiene las mismas características, digamos, que la anterior, con la diferencia de que es un siglo más tarde, claro, pero pues hay una serie de sepulcros como Juan de Cerezuela, etcétera, en la parte de los muros, pero lo interesante en este caso son los problemas, ¿verdad?, históricos que hubo aquí del condestable don Álvaro de Luna y de su esposa Juana Pimentel. Claro, a ella le habían cortado la cabeza, por lo tanto él no pudo, digamos, el encargar nada de nada, sino que este fue pues ya asunto de los hijos. Los sepulcros son una verdadera maravilla dentro del arte del siglo XV, pero lo curioso es cómo las modas que surgen, algunas de ellas en Italia, vienen hacia el resto de Europa. Por ejemplo, en ambos sepulcros, él vestido de caballero y ella de dama con los atributos correspondientes, todo en un alabastro finísimo, pues hay unas representaciones que normalmente poco se habla de ellas. Son las representaciones de las virtudes. Hay 3 virtudes teologales y 3 virtudes cardinales. Bien, pues quien ideó la representación de las virtudes para la escultura funeraria fue un escultor italiano de comienzos del siglo XIV, Giovanni Pisano. Todo esto lo hizo para el sepulcro de... ¿cómo se llama? Por Dios. No me acuerdo
bueno, no me acuerdo, está enterrada en Génova, y el sepulcro está muy perdido. Pero tiene además una cosa muy curiosa, que es lo que es la estola de la santidad, con unos ángeles que la están llevando al cielo. Bien, pues Margarita de Brabante, mira qué cosa, la esposa de Enrique VII, del emperador Enrique VII, enterrada en Pisa. Bien, pues eso generó una moda que luego Giovanni di Balduccio y Tino di Camaino hicieron en otros sepulcros, y eso devino una moda muy importante, y en el siglo XV pues se conservan diversos lugares de España. Por ejemplo, doña Constanza de Castilla, que fue enterrada en el convento desaparecido dominico en Madrid, pues ahora está en el Museo Arqueológico Nacional, y ahí está representado eso. Bien, pues junto con los sepulcros, que son un prodigio de belleza, hay un sepulcro dedicado a Santiago, y en este sepulcro pues hay unas representaciones también muy interesantes, no solamente del quien preside la capilla, que es Santiago, sino también una serie de santos, y hay un elemento importante que son los orantes, y los orantes son el condestable y su esposa, él como caballero de Santiago. Ángela, me llama la atención que junto a la capilla de Santiago hay dos capillas pequeñitas, la de Santa Leocadia, patrona de Toledo, y otra capilla que a ti también te ha reclamado tu atención específica, yo diría, o muy especial. Efectivamente, Cristo atado a la columna. Atado a la columna. Pues ha generado bastantes problemas de identificación, porque tiene un retablo con Cristo atado a la columna y dos apóstoles, uno San Pedro y el otro San Juan. Normalmente no aparecen juntos. Y luego también, claro, está culminado por la Verónica. Bien, ¿por qué esto? Pues esto que se ha puesto en relación con el cartujano y con una serie de devociones de época anterior, resulta que no tiene por qué relacionarse con ello, sino que deriva de un auto de Alonso de Toledo que está precisamente dedicado a este tema, que yo indico ahí en el libro las estrofas correspondientes, que pone en boca de cada uno de los apóstoles, y esto es lo que verdaderamente explica el sentido de esta obra de teatro. Porque es que el teatro era una cosa muy importante, muy activa, muy dinámica, y que se utilizaba constantemente. Entonces, por eso está justificada la presencia de la Verónica, y luego también he querido poner ahí un exvoto de la Virgen del Sagrario de Toledo, entre otras razones por la gran difusión que tuvo. Porque encontré uno, el que está ahora en pantalla, que pertenece a la escuela de Potosí, y por lo tanto, pues mira, pasó el otro lado del charco, y ahí está la figura del rey Carlos II, lo cual me pareció muy interesante ponerlo en relación con muy Toledo, bien. Porque ahí está. Ángela, con esa originalidad hay una capilla obligada, que más que capilla es iglesia. Es verdad. La capilla de los Reyes Nuevos. Esta fue, vamos a ver, Enrique II fue el fundador de la llamada Capilla de Reyes Nuevos, que no es esta, sino que es la que está situada en torno al tesoro de la catedral. Pero se producían bastantes problemas de tráfico, digamos, porque ahí cerca está la Capilla de la Descensión, y eso generó y motivó
la creación de una capilla destinada ad hoc. Y es la actual capilla de Reyes Nuevos, que es paralela a la sacristía. Entonces, pues tiene una forma un poco peculiar en cuanto a que es irregular su estructura de acceso. Y hay además unos elementos vinculados con las guerras con Portugal, donde ahí intervinieron para que estuvieran aquí algunos despojos, digamos, de las guerras, y que tienen su interés, y por eso me pareció útil ponerlos. Bien, se llamó a Egas, Enrique Egas, y se llamó también a Covarrubias, Alonso de Covarrubias, del cual se ha escrito un libro recientemente que a mí me ha parecido muy interesante, Julio Longobardo, y quiero mencionarlo por las referencias que tiene a Torrijos. Bien, pues aquí lo interesante es la capilla como tal, que más bien es prácticamente una iglesia. De hecho, he querido poner algunos de los objetos litúrgicos rememorando lo que se celebraba. La cantidad de misas que Catalina de Lancaster pidió, los reyes... Bueno, o sea que es una cosa como bastante complicada en el marco de los codicillos. Hay incluso 2 órganos, uno de ellos un órgano realejo, que es muy interesante. Y luego, pues, la decoración, aunque la distribución y la estructura es más bien de Egas, la decoración está más vinculada a Covarrubias, que ya está en el marco de lo renacentista. Por eso, ¿qué pasa con los sepulcros que se ven a ambos lados? Pues que quedan desvirtuados ante el nuevo estilo, y resulta que son obra del siglo XIV. Algunos de ellos están firmados por el maestro Luis González, por ejemplo, que pertenecía a la serie de esta escuela tan interesante toledana del siglo XIV. Bueno, ahí indico ya la disposición de los distintos sepulcros, y luego en la parte del presbiterio ya avanzamos un siglo y se han colocado también aquí otros 2 sepulcros, como bien se ve, del rey Juan II, si no recuerdo mal, y su esposa Isabel de Aragón, creo. Y lo interesante de estos sepulcros, desde el punto de vista de la iconografía, es que son sepulcros de orantes, que ya nos hablan de una nueva época. Y luego esta propia capilla pues quedó, digamos, muy adornada y embellecida, aparte de las estatuas de los reyes de armas, que forman un conjunto muy equilibrado con los 2 sepulcros, pues luego con una serie de cuadros posteriores. De manera que esta capilla de Reyes Nuevos es una capilla de enorme importancia en el marco de la escultura funeraria de Toledo. Ángela, estamos muy al final del programa, pero a mí siempre me atrae el coro, y sobre todo iniciado por ti. Y yo cuando voy a la catedral miro al coro, miro todas las escenas de las casi metopas, yo las llamo metopas porque parecen metopas, todas las escenas bíblicas, de los personajes bíblicos, y hay unas capillitas también en el trascoro. Efectivamente, estas capillitas son las que hay como cierta duda en llamarles capillas o llamarles altares. Eso fue como una de ellas, por ejemplo, bueno, pues tenemos en la parte de la izquierda la capilla de María Magdalena y Santa Isabel de Hungría. Esta santa es que tuvo una gran devoción en toda Europa, y incluida, claro, lógicamente en Toledo. Luego, aquí en la catedral hay una gran devoción al Cristo tendido, le llaman tendido, y que bueno, pues es un Cristo yacente, Sí, sí. que son muy importantes dentro del siglo XV,
Y luego también la capilla de la Virgen de la Estrella, que también es una advocación muy toledana, y la propia capilla de Santa Lucía. Son unas capillitas que por eso yo no sé cómo colocarlas, por eso las puse, digamos, de esta manera, a nivel de o capilla o altar, porque una cosa u otra. Pero sí tienen unos recursos litúrgicos importantes porque a ellos se dedican unas misas en determinado periodo del año. De manera que es en general, todas las capillas tenían también sus capellanes propios. Así es. Es una cosa además muy importante. Yo eso lo pude descubrir, claro, al abrir dentro de lo que es el propio altar, tienen unas aberturas laterales. Y en esas aberturas laterales, pues yo pude observar que cada capellán, cada sacerdote, pues tenía allí su cáliz, en fin, todo lo que se precisaba para las misas. Pero es que pasa una cosa, que no nos damos cuenta. Ahora las misas son muy inferiores, digamos, en cantidad, no en calidad, a lo que eran en épocas pasadas. Porque es que se celebraban a lo mejor en un día 60 misas, era una cosa exagerada. Pero también por el alma de alguien. Así es. De algún feligrés o de algún devoto. Sí, no, y los propios reyes pues se encargaban misas para un número indeterminado de años. Pero claro, no había el número de sacerdotes tan reducido como tenemos ahora, sino que, por ejemplo, Pedro Tenorio estipuló que para su capilla debía de haber 6 sacerdotes. Y además incluso dijo lo siguiente: sacerdotes que no tuvieran barraganas públicas. Es decir, que bueno, si eran privadas ya no lo contabilizaba, pero la situación pues era como era, pero como había tantos sacerdotes, pues tampoco creo que hubiera tantos problemas. Pero pedían por el alma de los que, diríamos, pagaban a ese sacerdote. Así y pagaban la dedicación. Ángela, estamos al final del programa. Se nos habrá quedado muchas cosas y tú en el libro dices muchas más, pero animamos también a los lectores, ¿verdad?, a que adquieran el libro, no solamente le puedan hojear porque tiene una litografía muy completa y preciosa, sino también tiene un contenido que vale la pena poco a poco. Esto no se lee de una vez, sino se lee en muchas veces. Así que muchas gracias por estar en el programa, muchas gracias por el libro y muchas gracias por tus explicaciones que son siempre muy interesantes. Así que es lo único que te puedo decir y que continúes investigando, que no pares. En ello estoy. Y amigos, también a ustedes que continúen con nosotros, porque ya ven que Huellas de Nuestro Tiempo no les ofrece aburrimiento, sino al contrario, entretenimiento, cultura, saber, también lectura. Pues hasta el próximo programa.